Vamos a continuar con disposición de página. Entonces, temas. Es elegir los colores. Miren, si yo clic aquí, me cambio inmediatamente el color, por ejemplo, aquí de las tablitas. ¿Listo? Voy a hacerlo otra vez. Por ejemplo, con este o con este y listo. ¿Sí? Entonces me cambia tanto los colores de gráfico como las tablitas, como de lo que habíamos hecho antes. ¿Listo? Entonces, ahí pues nos cambia esto. Recordemos que aquí también tenemos el zoom de nuestra aplicación, o más grande o más pequeño. Entonces lo voy a dejar aquí al 100 normal, listo. Entonces aquí los colores, que es relativamente lo mismo, dispone de colores, de fuentes y de efectos, ¿sí? Que es para presentar, listo. Las márgenes que ya se trabajan igual que en Word, que ya lo había explicado, la orientación de la hoja también, el tamaño de la hoja también, y el área de impresión son estas líneas que yo puedo ver aquí. Resulta que esto, por ejemplo, yo puedo dejar esto todo en una sola hoja. Aunque esto es una hoja, esta división me enseña que esto es una hoja y que esto es otra, yo puedo señalar aquí así, por ejemplo hasta aquí, y establecer un área de impresión. Listo. Esta área de impresión que se creó aquí, voy a salir afuera, entonces me creó estos bordes. Quiere decir que esto yo lo puedo imprimir, por ejemplo, en una sola hoja, ¿sí? Cuando vaya a imprimir, para eso utilizan las áreas de impresión para configurar páginas, por lo que, repito, aquí se hacen a veces tablas muy grandes y cosas de esas, entonces para configurar cómo voy a imprimir. ¿Listo? Saltos, pues son saltos de página y demás, como funciona idéntico a Word, sino que aquí no funciona por hojas, sino por tablas. Fondo, que funciona también igual a los fondos que se manejan en Word. Les voy a mostrar aquí examinar, por ejemplo. Yo tengo aquí esta imagen, por ejemplo, de un jueguito acá. Entonces voy a insertarla y mire, me coloca el fondo de la imagen como fondo del programa. ¿Listo? Entonces ahí me repite el diseño de cada hoja. Entonces voy a decirle control Z para hacer eso y ya. Imprimir títulos, lo que me permite es coger una casilla como título y crearla, ¿sí? Porque al hacer yo clic aquí, por ejemplo, le digo aquí y le digo que el título de esta hoja que me está mostrando, de la impresión que he creado, por ejemplo, sea esta casilla, ¿sí? Entonces cierro y al imprimir me va a coger esa casilla como título o imprimirla como título de esa hoja. Vamos a cancelar eso. Listo. Aquí ancho. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una tabla grandísima, podríamos decirle que le imprimen una página en 2, en 3, en 4, etcétera. ¿Listo? Lo mismo con el alto, funciona exactamente igual para que podamos configurar, por ejemplo, para que si es la hoja muy grande, por ejemplo, que nos quede 2 de izquierda a derecha y 2 de arriba hacia abajo. Listo. Escala, la escala de impresión. Sí, que se escale la impresión al 100% de la hoja, al 50, al 40, para el manejo y la impresión. Líneas de división, ver o no ver las líneas, los cuadritos acá como vieron. Imprimir o no los cuadritos que se ven, realmente eso no se imprime, entonces así está sin imprimir, por lo que uno imprime, coge los bordes, los crea y eso es lo que imprime. Esto es igualito a lo que expliqué allá de traer adelante el dibujo o enviarlo atrás cuando estoy manejando dibujos o gráficos. ¿Sí? Puedo alinear el dibujo con la tabla, con una cuadrícula, como ya lo mostré también en Word. Ahí abajo está la forma o es la línea de cuadrícula. ¿Listo? Entonces pasamos la pestaña de disposición de página, que es el 90% es muy similar a lo que se trabaja en Word. Fórmulas. Entonces autosuma ya la vimos, insertar función. Entonces acá tenemos muchísimas funciones: suma, promedio, hipervínculos, senos, coseno, tangentes, secantes, cosecantes. Aquí aquí hay una infinidad de funciones, entonces ahí ya solo voy a contar eso y después es para que cada quien explore esa función. Autosuma ya les mostré, usado recientemente, pues me muestra las últimas funciones que yo usé.
funciones financieras, lógicas, opciones de texto, fecha y hora, que ya lo vimos como al inicio básicamente. Entonces todo aquí me maneja de forma un poco más especializada esas funciones. Búsqueda y referencia, pues lo mismo, me va a buscar para hacer búsquedas, valga la redundancia, y crear referencias, muy similar a lo que se explicó también en Word, o insertar por ejemplo en una columna, en una fila. Bueno, aquí las opciones son varias, fórmulas matemáticas y trigonométricas y otras funciones. Administrar nombres, esto lo voy a pasar de lado. Redactar procedentes y todo esto también, porque no son cosas no básicas. Todo esto también lo voy a pasar de lado. Estas ventanas también, opciones de cálculo también, calculadora también y calcular la hoja también, ya que esas son funciones avanzadas de Excel para cuando hagamos hojas de cálculo grandes, o sea, tablas grandes de diferentes funciones y demás. Datos, manejos de datos, obtener datos de un archivo. Entonces yo puedo tener un archivo de Excel donde puedo traer, importar, que es traer desde ese texto o desde esa otra tabla que tenga hecha de datos, los datos para crear aquí tablas, desde textos, desde internet, etcétera, de una carpeta o desde la web. Listo. Esto también son opciones de texto, que eso lo voy a pasar de lado. De una tabla o rango, que es lo mismo que básicamente esto de obtener datos. Esto lo voy a pasar de lado, esto también, porque son cosas no básicas. Acá está ordenar de nuevo, filtros, que ya expliqué básicamente eso, texto en columnas, que ya expliqué. Esto lo voy a pasar de lado. Esto es, pues, si manejo una tabla con muchos datos y quiero quitar los duplicados, pues él los localiza y los quita. Esto lo voy a dejar de lado, todo esto lo voy a dejar de lado. ¿Listo? Porque son para manejo de tablas muy grandes, especializadas. Entonces no es básico para mí en la enseñanza de esto. Entonces pasemos. Revisar todo lo que le digo, la ortografía del documento, sinónimos que expliqué en Word, estadísticas del libro. Entonces lo mismo, nos cuenta cuántas letras, palabras, etcétera. Seguridad, que lo vimos en Word. Búsqueda, aquí es para, ya les comenté también en Word, que era para referenciación, buscar desde la web de páginas que nos hablen del tema. Traducir, pues, el documento, comentarios, que ya lo vimos en Word. Proteger documentos, y eso que ya lo vimos en Word. Esto también para proteger, como que para todo esto de revisar es idéntico a lo que trabajamos en Word. Entonces lo voy a pasar de lado. Si alguien está interesado, está el tutorial de Word en donde se trabaja todo esto, que funciona de manera idéntica relativamente a Word. Vistas, entonces aquí ver normal, ver vistas salto de página. Entonces aquí es donde yo les explicaba, esta línea, que ya se había hablado, esa línea la puedo mover aquí. Entonces me configura una sola página, un área de impresión. Esto está fuera de mi área de impresión, por eso está así, sin fondo. Entonces yo puedo moverlo aquí para que esto sea una segunda página. Me puedo bajar hasta aquí para que esto sea una segunda página, ¿sí? Entonces me puedo convertir esto en 2, en 3, en 4 páginas, etcétera, como lo acabo de hacer. Que había dicho que más adelante les voy a explicar eso del escalado. Entonces aquí está eso, cómo me va a quedar impreso eso. Entonces yo puedo mover aquí, por ejemplo, esto aquí, para que me quede solo el gráfico en una página, la tabla en la otra, etcétera. Entonces aquí me aparece una página 3, entonces yo puedo, por ejemplo, una hoja 3 que me quede en blanco, y así imprimo. Listo. Diseño de página. Entonces aquí veo la página 1, página 2, página 3 de una forma diferente. Listo. Entonces voy a volver a mi vista normal. Líneas de cuadrícula. El zoom, pues, que ya lo vimos, ya lo expliqué, que es el mismo que se maneja aquí abajo. Selección, ampliar selección, y esto pues lo voy a dejar de lado por el momento. Eso de las ventanas es idéntico a Word. Listo, entonces vamos a continuar con esto de aquí, y eso es importante. Entonces voy a hacer clic aquí en inmovilizar, ¿cierto? Entonces para iniciar esta explicación de inmovilizar paneles, voy a hacer clic aquí y le digo aquí inmovilizar paneles. Entonces
inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Entonces, columnas de izquierda a derecha, filas de arriba hacia abajo. Entonces, primera columna, listo, ya la inmovilicé. Entonces, nótese esto, mire, yo voy a ir hasta la letra P y sigue moviéndose. Y nótense que aquí, miren, aquí siguen pasando las columnas F, G, H y la A sigue quieta, ¿sí ven? Me voy a devolver, miren. Si yo hago, me devuelvo, miren, H, E, D, C, B y llego atrás a la A. Entonces, aquí le digo movilizar paneles. Entonces, eso me moviliza la primera columna. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Aquí. Inmovilizar paneles. Listo. Entonces se supone que yo aquí debo poderme mover. Y miren lo que pasa. Se inmovilizó la columna anterior al 1. Miren. Pasa el 1, llego al 5, sigo. Y miren, se oculta la tabla. Pero esta casilla está totalmente inmóvil. ¿Sí ven? Entonces me inmovilizó la columna o la fila, la columna, exactamente la columna anterior a este 1. ¿Listo? Entonces me voy otra vez a movilizar paneles. Para eso nos sirve. Vamos a tratar de inmovilizar una fila ahora. ¿Listo? Entonces aquí y le digo inmovilizar fila superior, muestra a ver, y bajamos aquí y nos inmovilizó la fila, la 1, miren, esta 1 está quieta, miren, pasa 27, 28, 29, 30, 31, 32, pero la 1 está siempre quieta. ¿Listo? Entonces eso nos sirve con el fin de movilizar una fila o una columna de una tabla para no perderla en la visión y hacer comparación de datos y demás. ¿Listo? Esto dividir y ocultar, ya lo vimos en Word, cambiar ventanas también, y macros que pues aquí son, como les decía en Word, bastante complicados de manejar. Entonces esto no es básico, entonces vamos a pasarla. Ayuda, que es idéntica a la que tiene Word, y aquí terminamos la explicación de lo que es Excel básico, ya que este Nitro pues es un complemento que yo tengo instalado, como se los dije, también en Word. Y aquí podemos hacer una pregunta. Listo, entonces nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.